Para graficar ahora el astro A que nos piden, nos dan el ángulo horario y la declinación. Bueno, el ángulo horario que nos dan es de 8 horas. Entonces, esto nos va a presentar un ligero inconveniente. Como pueden observar, los diferentes ángulos horarios que fuimos marcando, tenemos acá entre 18 y 24, y acá tenemos entre 0 y 6, pero no tenemos 8. Es decir, hay cierto límite que tenemos a la hora de poder marcar los ángulos horarios de forma simple. Vamos a suponer un ejemplo más sencillo. Supongamos que en vez de 8 horas yo hubiera tenido 20. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, justo tangenteando el ecuador celeste, vamos a graficar una pequeña línea imaginaria, muy débil para tener en cuenta. Y a partir de la misma, vamos a ir desplazándonos, es decir, la línea va a ser esta. Y dependiendo de si tenemos que ir para algún número que figura acá o algún número que figura acá, es para qué lado vamos a tener que movernos con el compás. Entonces, si yo, por ejemplo, ¿no? Como dije, si tuviera que graficar 20 horas, ¿no? De ángulo horario, yo tengo que tener en cuenta que el ángulo horario siempre va a ser un semicírculo que va desde el polo elevado hacia el otro polo elevado, ¿no? Es decir, que yo tengo que, si tengo 20 horas de ángulo horario, apoyar el compás en algún punto de toda esta línea que me figura acá e ir buscando cuál es la curva que me une el polo elevado con 20 horas. A un caso bastante similar que en el ecuador celeste. Entonces voy probando. Pongo el compás acá y veo si llega a los 20. No, no llega a los 20. Tengo que extenderlo más. No importa si muy fuera de la pega. Vamos a extenderlo más, hasta el punto en el cual yo tenga el polo elevado junto con las 20 horas. En este caso me estoy yendo demasiado. Vamos a reducirlo. Casi lo tenemos. Bueno, este sería el caso en el cual nos daría. Vemos que acá tenemos el compás en el polo elevado y luego vamos a ir bajando. Voy a hacerlo muy suavemente acá. Hasta los 20 grados. Y sigue hasta que termina el horizonte. Entonces así marcaríamos un ángulo horario. Pero, como vemos en el ejercicio, no tenemos 20 grados, 20 horas, tenemos 8 horas. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es buscar, como tenemos un ángulo horario de 8 horas, tenemos que buscar alguna hora de acá que tenga una distancia de 12 horas con 8. Es decir, tengo que hacer 8 horas más 12. Y en este caso son las 20 que habíamos dicho, ¿no? Pero bueno, del mismo caso, si tenemos otro horario que está fuera, por ejemplo, si en vez de tener 18 tenemos 17, por ejemplo, que no figura acá, tenemos que hacer lo contrario, 17 menos 12. ¿Por qué? Porque buscamos algo que difiera en 12 horas.
y nos da 5. Entonces vamos a tener que usar el 5. Entonces, como dijimos, vamos a usarlo a las 20 horas. Entonces vamos a fijarnos en qué punto nos daba con las 20 horas, que creo que era acá. Ahí está. Y bueno, en este caso particular, sí vamos a hacer que se pase del polo elevado. Pero bueno, aclaro que esto no es necesariamente la situación siempre. Bueno, una vez que tenemos esto, nos fijamos cuál es la declinación que nos dan. La declinación que nos dan es de 65 grados norte. Bueno, declinación 65 grados norte. Esto va a ser para el astro A. Bueno, la declinación se va a medir desde el ecuador celeste hacia el cardinal. Entonces, nosotros tenemos declinación norte. Entonces la vamos a medir desde el ecuador celeste hacia el norte. Si tuviéramos declinación sur, tendríamos que medir hacia el sur. Entonces acá, antes de graficar la declinación, bueno, vamos a medir 65 grados. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tendríamos el punto de la declinación. Y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si la declinación es mayor a nuestra latitud, entonces vamos a estar hablando de un astro circumpolar. Si la declinación fuera la misma que la latitud, entonces se traza un paralelo recto y distinta especie, ¿no? Y si yo tuviera una declinación menor a la latitud, vamos a tener que usar una fórmula que es teniendo en cuenta la amplitud. Ahora tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Como la declinación es mayor que nuestra latitud, vamos a estar teniendo en cuenta que nuestro astro va a ser circumpolar. Es decir, que nuestro astro va a ser siempre visible y va a estar dando vueltas sobre el polo elevado. En este caso, lo que hay que hacer es simplemente usar como centro de radio al polo elevado, ubicar la latitud de declinación. Vamos a doblar un poco más el compás. Y en base a esto, hacer por acá va a ser donde va a girar el astro. Y ahora algo que tenemos que tener mucha atención es lo siguiente. Donde se cruza la declinación con el ángulo horario va a ser la ubicación del astro. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que habíamos hecho un astro
que tenía un ángulo horario que no figuraba acá, que recordemos que era 8 horas. Si hubiera sido un astro una hora que sí figurara acá, suponiendo que fuera, no sé, 20 horas, pero no 20 horas del cálculo que hicimos, sino 20 horas de ángulo horario, este punto sería el que tendríamos en cuenta y nada más. Pero ahora, como estamos hablando de las 8 horas que habíamos hecho el cálculo anteriormente, vamos a tener que usar no este primer encuentro, sino este segundo encuentro de acá. Entonces, ese va a ser el punto del astro A. Marcamos. Ahí está. Ese va a ser el punto donde está el astro A. Entonces ahí ya nos quedaría graficado el primer astro.